Por favor, vayan abriendo sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 16, verso 33. Y hoy vamos a tocar un tema que es importante que los cristianos sepamos, y más en este tiempo de confusión que estamos viviendo. Hoy vamos a hablar de un tema que he titulado ¿Puede un cristiano también pasar por sufrimientos? ¿Debemos o no sufrir los cristianos? Y si sufrimos, ¿por qué? Está hablando aquí Jesús en Juan 16, 33 y dice lo siguiente. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Por qué sufren los cristianos? Se la pregunta. El sufrimiento en los seres humanos es algo inherente, es decir, es algo que forma parte de nuestra vida como cristianos y aún para los no cristianos. Todos los seres humanos enfrentamos situaciones. Por ejemplo, el ateo sufre, el ateo se muere, el ateo se enferma, el ateo tiene dolor, pero también los creyentes se enferman. También los creyentes pasamos por cosas difíciles. También los creyentes tenemos tribulaciones. Tanto el bueno como el malo, el cristiano y el no cristiano, todos en algún momento de la vida sufrimos y sentimos dolor. El sufrimiento es algo que a nadie le gusta. Y por supuesto, todos quisiéramos evitar eso. Sin embargo, la realidad es que en algún momento de nuestra vida, todo el que es creyente y el que no es creyente, vamos a tener que enfrentar el dolor. Vamos a tener que enfrentar la aflicción, el sufrimiento. Y eso es algo que la Biblia nos enseña. Sin embargo, hay un malentendimiento en cuanto al sufrimiento en los cristianos. Porque algunos textos que son mal interpretados, y fíjense qué importante es interpretar la Biblia lo más certero posible. Porque de ello depende una buena enseñanza, una buena doctrina, para poder enfrentar las cosas de la vida de la mejor manera. Ahora, escuchen bien esto. Hay un par de versículos en el libro de Isaías que han sido mal interpretados. Isaías, vayan conmigo a Isaías 53, verso 4 y verso 5. Lo vamos a analizar, pero a la luz de la palabra de Dios. El punto es si los cristianos sufrimos o no, si debemos enfermarnos, si todo nos debe salir bien y nada nos va a salir mal. Esta es una profecía en el libro de Isaías 53, versos 4 y 5, una profecía que aplica a Jesús. Dice la Biblia, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. La palabra enfermedades aquí en el hebreo significa angustias, sufrimientos, ansiedad, pero también significa miseria y quebrantos. Es decir, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, todo esto producto del pecado. Pero el punto aquí es donde dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Algunos cristianos lo interpretan como que si ya Él llevó nuestras enfermedades, entonces yo ya no tengo que tener angustias aquí. No tengo que tener sufrimiento, ni tengo que tener dolor, ni enfermedades, ni pasar por pruebas, ni nada, porque Él ya se las llevó, dicen ellos. Si seguimos leyendo, dice la Biblia, y que llevó no solamente nuestras enfermedades, sino que dice, y sufrió nuestros dolores. Lo interpretan algunos así. Bueno, si Él ya llevó, si Él ya sufrió, si todo lo llevó en la cruz, entonces yo no tengo por qué tener algún dolor. Ya lo llevó todo, dicen ellos. Y luego dice el verso 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces lo interpretan así, como si el castigo de nuestra paz ya fue sobre Él, yo tengo que estar siempre muy bien. Tengo que todo el tiempo estar de victoria en victoria, todo viento en popa, andar de gloria en gloria. Y finalmente el verso 5 dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, como ya fuimos curados, ya no debemos enfermarnos. Y cuando eventualmente hay un cristiano se enferma o le pasa algo, los que malinterpretan estos versículos dicen, no, no lo aceptes, repréndelo, recházalo. No lo aceptes porque Él ya llevó nuestras enfermedades, ya llevó tus dolores, ya llevó tus angustias, ya somos sanos, aunque el otro se esté medio muriendo. Ahora escúcheme bien. ¿Qué significa entonces estos versículos? Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Ciertamente Él sufrió nuestros dolores.
Ciertamente el castigo de nuestra paz fue sobre él, y ciertamente por sus llagas fuimos nosotros curados. Pero escúchenme bien, esto se completará de una manera total hasta que estemos con el Señor. Mientras, aquí en la tierra, seguimos pasando situaciones que nos hacen sufrir. Nuestro cuerpo eventualmente se enfermará, porque si así no fuere, entonces Jesús dijo, sobre los enfermos impondrán sus manos y sanarán. Si él ya, digamos, o según lo que dicen, ya se llevó todo, no tendría sentido que lo llamáramos a él el sanador, ¿cierto o no? Sin duda. Esto se va a completar en el futuro, cuando vivamos con él toda la eternidad en el cielo. ¿Cuántos tienen planeados estar allá? Solamente allá dejaremos de sufrir, de vivir todo lo que hoy aquí en la tierra estamos sufriendo. Vamos a ver esto en Apocalipsis capítulo 21, verso 1 al 4. Abran por favor sus Biblias. Dice la Biblia, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ya no habrá muerte. Aquí tienes que morir, pero dice la Biblia, que allá no habrá muerte. Dice, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es decir, sí llevó Jesús todas nuestras enfermedades, todos nuestros dolores. Sí lo llevó todo, eso es cierto. Pero eso no se completará. No dejaremos de pasar esas situaciones hasta que estemos allá en el cielo. Ahora, debemos recordar que la Biblia se interpreta en conjunto. Es decir, no podemos tomar versículos aislados porque de otra manera corremos el riesgo de malinterpretar los versículos. Entonces, ¿de qué manera podríamos nosotros entender lo que yo acabo de decir? Cuando Jesús dice, estas cosas os he hablado para que tengáis en mí paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16, verso 33. ¿Cómo entender eso? Si él ya se llevó todo. Entonces, si ya se llevó todo, como mal entienden algunos, entonces ¿por qué Jesús dijo y nos aseguró que en el mundo tendríamos aflicciones? ¿La Biblia se contradice? No, no se contradice. Al contrario, la Biblia se complementa. ¿De qué manera entonces podremos entender esta carta que escribió Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, donde había un cristiano llamado Epafrodito? Y a Epafrodito le sucedió algo. Y vamos a leer Filipenses capítulo 2, verso 26. Si Pablo hubiera entendido Isaías 53, 4 y 5, como algunos lo interpretan hoy, que él ya se llevó todo y que ya no tiene que pasar nada, que no tenemos sufrimiento, tenemos enfermedad o tenemos dolor, entonces la pregunta es, ¿qué pasó aquí? Vamos a leer. Versículo 26 de Filipenses 2. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. Que había enfermado. Bueno, ¿se enferman los cristianos o no? Pues, ¿acaso no llevó Jesús nuestras enfermedades? Entonces, ¿por qué se enferman? Mira el verso 27. Pues en verdad se enfermó. En verdad se enfermó. Él no era como los cristianoides de hoy en día que se están muriendo y dicen, yo no tengo nada, soy sano, soy sano. ¿Por qué Pablo no aprovechó para enseñar lo que hoy algunos enseñan mal? ¿Por qué no dijo, escríbale a Epafrodito y dígale que no acepte la enfermedad, que la rechace, que la cancele, que cancele todo lo que está pasando? ¿Por qué no lo dijo? ¿Saben por qué, mis hermanos?
porque eso no es bíblico. Pablo acepta que los cristianos se enfermaban. Ahora, ¿eso significa que no debemos orar por algún enfermo? No, por supuesto que no. Claro que podemos orar. ¿Y Dios puede sanar? ¿Ustedes creen que Dios puede sanar? Yo creo que sí, Dios puede sanar. Yo creo que Dios es el poderoso y Él puede hacer muchas cosas que nosotros ni nos imaginamos. Pero sigue diciendo el texto de Filipenses 2:27. A punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. ¿Qué significa eso? Que lo levantó. Pero ¿cuántos por puro sentido común se dan cuenta que Epafrodito después murió? Porque eso hace más de 2000 años. De algo te tienes que morir, ¿o no? Pero mire lo que dice. Dice, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. ¿Te has sentido alguna vez triste? Pues si Él ya llevó nuestras tristezas y nuestros dolores, entonces ¿cómo así que todavía estás triste? Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Hay otro ejemplo. Este era de otro cristiano que se llamaba Trófimo. Ahí está registrado en 2 Timoteo capítulo 4, a la altura del verso 19. Dice la Biblia: saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. ¿A dónde dejó a Trófimo? En Mileto. ¿Y cómo lo dejó? Enfermo. ¿Qué pasó allí? ¿Cómo entender esto a la luz de Isaías 53, versos 4 y 5? Que Él llevó nuestras enfermedades. ¿Cómo lo entendía Pablo de que Él llevó nuestras enfermedades? Lo entendía bien. Ciertamente Él llevó todo eso ya. Para los que creen, un día dejaremos de tener todas esas situaciones que ya leímos en Apocalipsis. Pero mientras que estemos en este mundo, aquí vamos a tener que enfrentar situaciones. Pregunta, ¿Pablo era un hombre de fe? ¿Qué pasó con Trófimo? ¿Por qué no lo levantó? Seguramente que Pablo oró. Trófimo era un discípulo de él. Era un hombre de fe. La pregunta es, ¿qué pasó? Aquí dice claramente que no fue a la misión por estar enfermo. Entonces, preguntémonos, ¿se enferman los cristianos? ¿Sí o no? Pero miren esto. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, verso 21. Vamos a mirar entonces cómo entender esos versículos. Si algunos dicen que aquí no pasa nada y que no nos enfermamos y que no vamos a tener dificultad, que todo es amor y que todo es paz. Miremos lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 14, verso 21. Y después de anunciar el Evangelio, aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. ¿Por qué es necesario? Miren, hermanos, mientras estemos en este mundo, en este valle de lágrimas, el sufrimiento, las aflicciones, el quebranto, el dolor, estarán presentes en algún momento de nuestra vida. Eso lo enseña la palabra de Dios, como lo voy a demostrar más adelante. Pero si nosotros reflexionamos en este asunto de por qué sufre la gente, por qué sufren los cristianos, llegaremos a la conclusión que es mejor sufrir con Cristo que sin Cristo. Porque de todas maneras, mientras estemos en este mundo, enfrentaremos situaciones que nos causarán dolor, que nos harán llorar, que nos harán sentirnos tristes y quebrantados. Vamos a ver 9 razones por las cuales sufrimos los cristianos. En este caso no tengo interés de hablar por qué sufre toda la gente. Voy a hablar por qué sufren los cristianos. Son muchas más razones, seguramente. La primera razón de por qué sufrimos los cristianos es porque vivimos en un mundo imperfecto. Vivimos en un mundo imperfecto. Un mundo afectado por el pecado, por la maldad. Y precisamente esa es la razón por la cual Jesús habló que debíamos edificar nuestras vidas sobre la roca, es decir, sobre Cristo. Abran su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 7, verso 24.
Esta es la primera razón. Porque vivimos en un mundo que es imperfecto. Porque vivimos en un mundo que es convulsionado. Porque vivimos en un mundo que está afectado por el pecado, por la maldad y todos los asuntos que conocemos. Ese es el consejo de Dios en esta mañana. Por eso es tan importante que edifiquemos nuestras vidas sobre la roca. Vamos a leer Mateo capítulo 7, verso 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa, es decir, su vida, su familia, todo sobre la roca. Cristo es la roca. La palabra es el material con el que edificamos el edificio espiritual. Pero el fundamento es Cristo la roca. Este hombre que oyó y que hizo, pues habla de los verdaderos cristianos, del cristiano verdadero, del verdadero creyente. Ahora, pongan mucha atención a lo que dice, verso 25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. Estos tres elementos, la lluvia, los ríos, el viento, esos tres elementos simbolizan en la Biblia todas las adversidades que los seres humanos, que los cristianos, por supuesto, enfrentaremos tarde que temprano en la vida. Entonces dice que descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿La razón cuál es? Porque estaba fundada sobre la roca. Ahora, pongan mucha atención al 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ese es el que no cree, por lo tanto no las hace. Dice la Biblia, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. O sea, no tiene un fundamento sólido. Y quiero que noten el verso 27. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Quiero que noten que tanto el creyente, como al incrédulo, como al obediente, como al desobediente, como al bueno y al malo, un día desciende la lluvia, vienen los ríos, soplan los vientos, dan con ímpetu. Unos se caen, pero otros no se caen. ¿Han visto a los que no tienen fe en Dios, los que no creen en Jesús, cuando se les muere un familiar? Lo primero que dicen es, ¿por qué te lo llevaste? Me hubieras llevado a mí, dicen. Qué injusto es Dios. Si Dios fuera amor, no hubiera permitido eso. Y no tienen respuestas ellos, no saben. Pero ¿cuántos saben que los cristianos también se mueren? Que los cristianos también nos morimos. Cuando viene un tsunami, por ejemplo, arrastra con cristianos y no cristianos. Cuando viene una pandemia, también toca cristianos y no cristianos. El problema con los que no son cristianos es que no tienen de dónde agarrarse, espiritualmente hablando. Pero el cristiano sabe que todo ayuda para bien. El cristiano sabe que está en las manos de Dios. ¿Están notando que tanto al uno como al otro le vinieron los mismos sinsabores de la vida? Entonces, yo les digo, es preferible sufrir con Cristo que sin Cristo. Porque de todas maneras, en esta vida, de alguna manera, experimentamos el dolor y el sufrimiento. Experimentamos la tragedia. ¿Sí o no? El asunto es que cuando suceda, ¿cómo va a ser tu relación? ¿Cómo va a ser la comunión con Dios? ¿Cómo vas a reaccionar frente a esos sinsabores de la vida? ¿Cómo va a ser nuestra reacción en un momento de eso? Y ese es el punto. Esa es la primera razón por qué sufrimos. Porque vivimos en un mundo imperfecto. Y cuando viene una pandemia, cuando tiembla la tierra, le tiemblan a los cristianos y le tiemblan a los no cristianos. Ahora, eventualmente, Dios en su soberanía puede rescatar, puede librar a algún cristiano de morir de una tragedia de esas. Pero ¿cuántos han visto que también Dios rescata de una manera milagrosa a gente que no es cristiana? Estamos en un mundo sujeto a las leyes. Si tú te tropiezas, eres un cristiano, te tropiezas, pues te caes. Pero si el ateo se tropieza, también se cae. Tú vas en tu carro conduciendo y tienes la probabilidad de que te choques, de que te estrelles.
tanto el cristiano como el no cristiano tienen esa probabilidad. Ahora, ¿qué sucede? Que Dios nos cuida. Lo que sucede es que son cosas que pasan en la vida. Es normal, porque vivimos en un mundo que está sujeto a esas cosas. Pero también es verdad que Dios nos protege de muchas. Hay muchas cosas que tal vez no te has dado cuenta donde Dios te protege. La mayoría de veces ni cuenta nos damos que Él nos libró. Y es importante entender eso. La segunda razón por qué sufrimos los cristianos es por causas naturales del deterioro de nuestro cuerpo humano. Causas naturales del deterioro de nuestro cuerpo humano. Vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 5, a la altura del verso 23. ¿Ya se dieron cuenta cada día cómo te vas envejeciendo? Algunos ya se dieron cuenta más que otros. Basta que solamente tomemos una foto cuando éramos niños y nos miremos en un espejo, y ahí nos vamos a dar cuenta cómo han pasado los años. Es obvio, el cuerpo humano se deteriora. Y mire lo que sucede aquí. Aquí Pablo le da un consejo medicinal a su discípulo Timoteo. Versículo 23 de 1 Timoteo capítulo 5. Y no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. A causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. ¿Será que Timoteo no entendía Isaías 53, versos 4 y 5? Claro que sí lo entendía. Lo que pasa es que él sabía que algún día ya no tendría más tristeza ni dolor. Pero mientras, aquí, su realidad era esa. Pero noten que nunca dijo, no tengo nada, como algunos enseñan en este tiempo. Y eso es muy triste, mis queridos hermanos. Porque esa gente que es mal enseñada en la palabra de Dios, cuando le vienen las tragedias de la vida, van con el pastor y le preguntan, oiga pastor, ¿por qué me está pasando esto? Y el pastor pues sencillamente se lava las manos y dice, lo que pasa es que no tienes fe. Lo que pasa es que revísate, seguramente estás pecando. Y se la sacan bien fácil. Pero esa no es la respuesta bíblica, hermanos. La respuesta bíblica es como Pablo le dice a Timoteo, mire lo que dice. Mira Timoteo, el vino tiene algunas propiedades que te van a ayudar en tu digestión. Timoteo, según algunos comentaristas, era un hombre débil en su constitución física y padecía mucho de su estómago. Parecía que su estómago no digería bien los alimentos y es muy probable que él tuviera una especie como de estreñimiento. Ahora, ¿por qué Pablo le da un remedio casero? ¿Por qué no le dijo, Timoteo, levántate, ¿no ves que el Señor ya se llevó todas tus enfermedades? Seguramente que Pablo oró por él, pero él seguía con sus enfermedades. Porque también hay otro lado de esa verdad. Sí, es cierto que Dios sana, pero hay otro lado también, que es una realidad. Que también hay remedios, que también hay medicina. Es muy lamentable escuchar predicadores que dicen, bote esas medicinas, ya no las use, y por fe camine, por fe levántese. Y entonces ahí anda la gente, entre comillas, por fe. Y al rato se mueren. De verdad que hay muchos casos así. Ahora, la pregunta aquí es, ¿andará algo malo en Pablo? ¿Por qué Pablo le está dando este tipo de remedios? Estamos en un mundo donde estamos expuestos, mis amados, a las situaciones. Y esta es la segunda razón. Sufrimos, pasamos momentos difíciles. El tema de hoy es, ¿por qué un cristiano pasa por sufrimientos? ¿Puede un cristiano pasar por sufrimientos? Y la respuesta es sí. Y esta es la segunda razón. Sufrimos por deterioro del cuerpo humano y de las cosas que están alrededor. Y pues eso nos hace sufrir. Eso nos causa dolor. La tercera razón de por qué sufrimos los cristianos es porque hay maldad en la gente. Hay gente mala. Ahí en 2 Timoteo, capítulo 4, verso 14. Lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice de la siguiente manera. Alejandro el herrero me trató muy mal. El Señor lo castigará por lo que me hizo. Escribe Pablo a Timoteo. Pero no dice, yo me voy a vengar. No dice eso Pablo.
Voy a hacerle lo mismo para que aprenda. No lo dice Pablo. Dice, el Señor lo castigará por lo que él hizo. Dicen que le hizo muchos males. Males que sin duda en su momento hicieron sufrir a Pablo. ¿Qué le hizo este hombre? Seguramente le causó angustia, le causó dolor, le causó tribulación, tristeza. Y eso hacía sufrir a Pablo. ¿Por qué? Porque hombres malos hacen sufrir a la gente. ¿Cómo está nuestro país ahora? Estamos pasando por un momento de sufrimiento, un momento de dolor, un momento de angustia, un momento de temor, de inseguridad, un momento donde estamos aislados, donde vienen cosas tremendas y estamos sufriendo. Pero también sufrimos por los manejos que se ha hecho en un país. Sufrimos por la gente que vive en el país y que le causa daños los unos a los otros. Y hay un considerable número de personas malas que hacen sufrir a la gente. Yo conozco casos de cristianos que han sido afectados por la violencia que vive este país, por la delincuencia común, por el narcotráfico, por la extorsión, por los robos. Y eso es una realidad que nosotros no podemos negar. Ahora, Dios nos guarda de muchas situaciones que pasamos en la vida. Sí. Dios nos guarda en muchas ocasiones de hombres malos. Sí, sin duda. Pero a veces Dios, en su soberanía y en sus propósitos, permite que hombres malos nos afecten y nos hagan sufrir. ¿Por qué? Porque Dios tiene propósitos. La diferencia entre un cristiano y un no cristiano es que el cristiano en sus sufrimientos tiene propósitos. Es decir, Dios para nosotros tiene muchos planes, muchos propósitos. Pero los que no son hijos de Dios, pues no entienden lo que pasa. Pero precisamente para eso está la palabra de Dios, para que nosotros podamos entender, para que se nos abra el entendimiento, para que podamos encajar esas piezas que muchas veces no nos cuadran, pero que cuando leemos la palabra de Dios comenzamos a tener el entendimiento y las cosas comienzan a tener sentido. Ahora, Pablo lo entendía. Y Pablo le dice a Timoteo, cuídate de Alejandro. Hay que cuidar de los hombres malos. Hay un rasgo en las personas que recién se convierten y nacen de nuevo, y es que ellas empiezan a ver todo de una forma diferente. Piensan que ya todo es amor, que ya todo es paz y que toda la gente es buena y que no va a suceder nada. Y ellos abrazan a todo el mundo. Ya soy cristiano. Entonces Dios es amor y abrazan al uno, abrazan al otro y la gente comienza como a mirarlos raro. Pero ellos comienzan a notar que la gente como que no se alegra de eso, sino que al contrario como que lo rechazan. Y es una falta de entendimiento. Entonces abrazan a todo el mundo y con todos quieren ser amigos y abrazan hasta al diablo y lo demás. Pero no, hermanos, tenemos que ser prudentes. Tenemos que sabernos conducir en este mundo. Porque por sí sufrimos. Ahora, sumémoslo, las malas decisiones que nosotros tomamos en la vida. Por eso la Biblia advierte que nos cuidemos de hombres malos. Que no debemos tener trato con ese tipo de gente y que debemos rehuir al hombre malo, dice la Biblia. Porque si de por sí sufrimos y hay dolor en esta vida, ahora añádale gente mala que te hace sufrir. Es increíble cómo esto se manifiesta y nadie puede negar esto. A veces en las personas más cercanas, los familiares, que son malos. Y tú dices, pero ¿cómo puede ser posible esto? Entonces tú dices, yo estoy tan herida. Señor, pero ¿por qué me pasa eso? Acuérdese que nos rodean los hombres malos. Por eso debemos andar con mucha prudencia, hermanos. Con mucha prudencia. No tener mucho trato así con gente mala. Mejor dar la espalda. Es tan importante por eso saber escoger tus amistades. Algunos a veces hacen hasta alianzas, sociedades con gente no cristiana, que saben que son bien tramposos, pero sin embargo, aunque conocen sus antecedentes, se meten en negocios con ese tipo de personas. Y entonces comienzan a hacer planes y no, yo sé que nos va a ir bien el negocio, yo sé que vamos a salir adelante, no, él es buena persona, pues no es cristiano, pero él es buena persona, es un emprendedor, pero hay que tener mucho cuidado, porque comienzas a hacer negocios con ese tipo de personas y al rato te están defraudando, al rato te hacen llorar.
Y bueno, también eso nos hace sufrir. También esa es la razón por la cual muchos cristianos hoy en día están sufriendo. Porque se meten en problemas. Algunos cristianos, al no entender este punto, entonces comienzan luego a reclamarle a Dios y le dicen, Señor, ¿pero por qué? Y bueno, Dios en su misericordia muchas veces nos da la respuesta. Y una de las respuestas que Dios puede dar es, ¿por qué te metiste con él? ¿Acaso no te había dicho que no te unieras en yugo desigual con los incrédulos? Porque escúcheme, el yugo desigual también es en los negocios. Porque ¿cómo va a manejar el mismo estándar de integridad, de honestidad, de fidelidad, un cristiano con un no cristiano? Entonces dice, no, pon el 50% del capital y yo pongo el otro 50%. Y el otro que no es cristiano, entonces va a empezar a maquinar, a ver cómo hace la trampa, a ver cómo empieza a robar, cómo empieza a evadir impuestos. Y entonces tú que eres cristiano le vas a decir, no hagamos estas cosas, hagamos las cosas legales, hay que ofrecer buenos productos. No hay que mentirle a la gente, no los engañemos. Y entonces el que no es cristiano dice, no, ¿cómo así? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para ganar? Recuerde que si no transamos, entonces no ganamos. Entonces, como ya hiciste la sociedad, vas a tener problemas y eso te va a hacer sufrir. ¿Por qué sufren los cristianos? Ahora, y tener un paliativo y bajar de por sí los montones de cosas que pasan alrededor, pues Dios no lo muestra. Entonces, también escuchen esto. Dios nos ha dado sabiduría para conducirnos en este mundo. Para que en medio de un mundo caótico en el cual estamos viviendo, nosotros tomemos sabias decisiones para mitigar un poco eso. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, sufrimos por diferentes razones. La razón número 4, por qué sufrimos los cristianos, es simplemente por ser cristianos. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 4, verso 12. Miren cómo Pedro trata aquí el asunto de la angustia, el asunto de la aflicción, del sufrimiento. Miren cómo lo trata. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 4, verso 12. Amados, es decir, los cristianos, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es decir, no se sorprendan. ¿Qué significa esto? Que lo más normal para un verdadero cristiano es que por ser cristiano tenga rechazos, tenga ataques, tenga persecución, se burlen de él. Aquí en este caso, el fuego de prueba que le había llegado a algunos cristianos que de pronto se sorprendieron porque a lo mejor eran de esos cristianos medio idealistas que pensaron, ya soy cristiano, ya todo será amor y paz, y todo será bonanza, y todo será prosperidad, todo el mundo me amará porque yo amo al Señor, ya me porto bien, ya camino bien con el Señor, entonces todo el mundo me va a respetar. Y se encuentran con todo lo contrario. Entonces se sorprendían. Por eso Pedro les dice, no se sorprendan, hermanos, del fuego de la prueba que les ha sobrevenido. Y aquí el fuego de la prueba era la persecución por ser cristianos. Dice, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es decir, es lo más normal que un verdadero creyente sea atacado, se burlen de él. La pregunta es, ¿qué debemos hacer? La respuesta está en el verso 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Revelación de su gloria es cuando Él venga por nosotros, entonces vamos a decir, se acabó todo. Ya no habrá más llanto, ya no habrá más tristeza, ya no habrá más dolor. Y fíjense en el verso 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por nosotros es glorificado. Por nosotros es glorificado. ¿De qué manera nosotros glorificamos a Dios? Pues mis amados, precisamente por la respuesta a las ofensas que nos hagan. Es decir,
que de acuerdo a cómo respondamos cuando nos ofenden, es la manera como nosotros podemos glorificar a Dios. Pero se sufre y se batalla, y sientes la presión de la familia, y de algunos que dicen son tus amigos, y eso te aflige. Y ahí está esa lucha. Ahí está ese dolor, ahí está el sufrimiento. ¿Por qué sufren los cristianos? Pero ahí, en esa situación difícil que estamos enfrentando, es cuando tenemos que glorificar a Dios. Como tú reacciones. Ahora, quiero decirte que hay personas que en este momento están pasando por situaciones más duras de las que tú estás pasando. Hay cristianos que en este momento, te aseguro, están sufriendo más de lo que quizás tú estás sufriendo hoy en día. Pero el principio aquí es nuestra respuesta que demos a esa aflicción es lo que va a glorificar a Dios. Es lo que va a marcar la diferencia. La quinta razón de por qué sufrimos los cristianos es por nuestros propios pecados. Por nuestros propios pecados. Y aquí es donde Dios quiere que tengamos sabiduría para discernir las tentaciones que se van presentando. Primera de Pedro capítulo 4, verso 15. Allí habla Pedro precisamente acerca de no padecer por causa de nuestros pecados. Pero sabemos que cuando cometemos pecados, tenemos que padecer las consecuencias. Dice el verso 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Fíjense, aquí habla de padecer como cristiano. Y cuando padecemos como cristiano, no hay de qué avergonzarnos. Pero si alguno padece como ladrón, si alguno padece como homicida, como malhechor, fíjese, alguien se podría preguntar a esta altura, pastor, ¿cómo así? ¿Habrá algún cristiano homicida? Claro, y la Biblia nos muestra ejemplos. Y uno de los ejemplos grandes que encontramos en la Biblia de un cristiano homicida, un hombre que creía en Dios y que fue homicida, fue David. Ahora, cuando las personas se meten en la maldad, pero después rectifican, reconocen que cometieron un error, ellos deben ser conscientes de lo siguiente. Primero, que si reconocen su error y le piden perdón a Dios, Dios les perdona ese pecado. Que si en algún momento de debilidad, que si en algún momento difícil de su vida cometieron un error y le piden perdón a Dios, Dios en su misericordia extiende su gracia, porque la sangre de Cristo perdona todos los pecados. Pero tenemos que pagar las consecuencias. Muchos de ellos están pagando las consecuencias en la cárcel y eso los hace sufrir. Entonces las personas sufren precisamente por eso, por nuestros propios pecados. Si ya de por sí las cosas cotidianas de la vida nos hacen sufrir, todavía le añadimos que por nuestros errores sufrimos. Imagínate. ¿Se acuerdan del mismo caso de David, que le escribió el Salmo 23? Y dijo así: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Fíjense lo que dijo David. Aunque ande en valle de sombra. No dijo que no andará nunca jamás. David no dijo yo declaro que nunca pasaré por un valle de sombra. No. Él dijo aunque. Es decir, a pesar que vaya transitando en el camino del valle de la sombra y de muerte, dijo, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y a eso se refirió Jesús cuando dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Es decir, hermanos, escuchen bien, cristianos, no podemos evitar la tribulación, no podemos evitar la aflicción, no podemos evitar el dolor, no podemos evitar la angustia, la tristeza, la necesidad. No podemos evitarlo. Pero mientras estemos en esta, y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar, eso es lo que el Señor quiere que recordemos, que estamos en un trayecto rumbo a la ciudad celestial. Pero estamos en esta tierra, pero estamos en este mundo, y en esta situación de dolor, depende mucho cómo edificamos nuestra casa, y cómo va a ser nuestro comportamiento en medio de una crisis como la que estamos viviendo.
¿Cómo vamos a actuar? ¿Cuál va a ser nuestro lenguaje? ¿Cuál va a ser nuestro comportamiento? ¿Cuál va a ser nuestra reacción? ¿Cómo nos vamos a comportar frente a una enfermedad, frente a una tragedia, frente a un momento de dolor, frente a un momento de escasez que nos aflige? Pero óigame bien, hermanos. Dios prometió estar con nosotros. Y en eso debemos confiar. Porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, dice la Biblia, les ayudan para bien. El problema es que muchos no saben que las cosas buenas y malas, eso significa todas las cosas, cuando habla de todas las cosas, incluye las cosas buenas y malas, las cosas que nosotros calificamos como buenas y malas, todas las cosas nos ayudan para bien. Esa es la sabiduría múltiple que Dios tiene de cómo puede tornar lo negativo de la imperfección en este mundo caótico que tenemos, cómo Él puede revertir todo eso para la postre sacar algo bueno para nosotros. Y eso escapa al entendimiento humano. ¿Cómo es que el Señor permitió, por ejemplo, que Job sufriera todo eso, pero al final lo hiciera terminar un viejito lleno de días, de paz, de satisfacción, con las hijas más hermosas de la tierra, dice la Biblia? Y todo lo que permitió, o todo lo que en un momento determinado sucedió en su vida, todo lo que él perdió, dice la Biblia que le fue restaurado y que murió Job siendo un viejito lleno de vida. Pero aquí en esta tierra, pero aquí en un lapso, en un capítulo de su vida, tuvo que pasar por momentos difíciles, momentos muy duros. Y yo le aseguro que pocos seres humanos han pasado lo que pasó Job. Yo creo que lo que hemos pasado, lo que estamos pasando, no se compara para nada con lo que pasó el justo Job, dice la Biblia. Entonces, hermanos, esas son razones por las cuales nosotros como cristianos sufrimos. Y muchas de ellas por causa de nuestro propio pecado. La sexta razón de por qué sufrimos los cristianos es porque Dios tiene un trato personal con nosotros. Sufrimos porque Dios tiene un trato personal con nosotros. Dios nos trata personalmente, porque Dios trata nuestro carácter, porque Dios trata de una manera individual con nuestra vida. ¿Se acuerdan de Jonás? Que Dios le dijo, ve y predica. Y él no quiso y se fue y trató de huir de Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Preparó una tempestad. Y la preparó para tratar con su hijo. Porque la Biblia dice que Dios al que ama, lo disciplina. Y luego lo tiraron al mar, ustedes conocen la historia. Y el mar entonces se aquietó. Pero Dios tenía preparado un gran pez que se tragase a Jonás. Noten cómo Dios hizo un trato personal con Jonás. Asimismo, Dios trata con cada uno de nosotros. Asimismo, Dios trata contigo. Vamos a ver cómo Dios trató con Pablo. El trato que Dios hizo con Pablo de una manera personal. 2 Corintios capítulo 12, verso 7. Aquí el contexto de los primeros 6 versículos hablan de una revelación que él tuvo, que fue hasta el tercer cielo, dice la Biblia, en donde él vio y oyó cosas que nadie había visto. Y eso fue una revelación muy tremenda en la vida de Pablo. Y dice la Biblia, 2 Corintios capítulo 12, verso 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, es decir, que no se me subiera el orgullo, dice Pablo, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Esta palabra abofetee en el original es traspasado por un objeto puntiagudo, filoso. Dice, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. La mayoría de los teólogos concuerdan que lo que Pablo padeció, ese aguijón, fue una enfermedad en el cuerpo de Pablo. Es decir, Pablo reconocía que él tenía un problema de orgullo y cuando le vino ese trato de Dios a él entendió que Dios estaba tratando con su vida. Porque dice el versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Por qué le rogaba una vez, 2 veces, 3 veces? Seguramente, mis amados, porque le dolía, porque le estaba causando aflicción. Pero la respuesta de Dios, en el verso 9, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia. Esta frase, bástate mi gracia, que Pablo aceptó,
¿Y por qué la aceptó? Dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aquí vemos que la aceptó. Pablo entendió que Dios estaba tratando con él porque era un propenso al orgullo. Y por tanto, Dios en el caso de Pablo, Dios lo afligió, Dios lo tiró, lo derrumbó. Escúchenme bien lo que voy a decir. Sin duda, cada uno de nosotros tiene áreas que deben ser tratadas por Dios. Algunos, como Pablo, será el orgullo. Para otros puede ser la avaricia. Para otros pueden ser los celos. Para otros pueden ser la falta de perdón. Otros puede ser la ira. Pero sin duda, hermanos, todos tenemos debilidades en nuestras vidas. El trato de Dios, en el caso de Pablo, lo quebrantó, lo tiró. Muchas veces Pablo rogándole, Señor, por favor, quítame esto. Y le rogó la primera vez y nada. La segunda vez, Señor, no aguanto más esto, quítalo. Y nada. La tercera seguramente le dijo, Señor, en el nombre de Jesús, quita esto. Y nada. Hasta que el Señor le da una respuesta y le dice, bástate mi gracia. En otras palabras, Pablo, quédate así como estás. Necesito tenerte así, porque tú sabes que eres propenso al orgullo, Pablo. Tengo que derribar tu orgullo, porque eso no te ayuda, Pablo. Así, mis amados, como tampoco te ayuda ser celoso, o ser avaricioso, o mentiroso, lo que sea. ¿Me estoy explicando? Por eso Dios tiene que tratar con nosotros. Y eso duele. Eso causa aflicción. Por eso muchos cristianos sufren. Porque Dios está tratando con su carácter. Dios va a tratar contigo. Dios va a tratar conmigo. Y eso, cuando llegue el momento, nos va a doler. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a renegar de Dios? ¿Vas a blasfemar de Dios? ¿Qué vas a hacer? Esa es una buena pregunta. Pero sin duda, todos los cristianos estamos en formación. No somos perfectos. Dios quiere formar a Cristo en nosotros. Y eso nos va a doler. ¿Pero qué vas a hacer? Mira cómo respondió Pablo. Por tanto, de buena gana, es decir, con buena actitud, aceptó la voluntad de Dios. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. En las debilidades. Esta palabra debilidades tiene varias implicaciones en el griego. Entre otras, estar enfermo físicamente. Es decir, en medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio de las crisis, en medio de los momentos difíciles, nos gozamos en el Señor. Pero luego Pablo añade, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando estamos en necesidad, porque cuando no podemos suplir, porque cuando los recursos no alcanzan, porque cuando no está a la mano la solución, nos afligimos. Y Pablo reconoce que Dios está tratando con él y de buena gana lo acepta. No reniega contra Dios, no maldice a Dios, no se pone en contra de Dios. Dice, cuando soy débil. ¿Qué significa esto cuando soy débil? Cuando ya no confío en mis recursos, en mi propia sabiduría, en lo que yo tengo, en lo que yo soy capaz de hacer, en mi inteligencia. Y noten que una de las cosas en las cuales Dios está tratando en este tiempo con la humanidad es aquellos que habían confiado en sus capacidades, en sus emporios económicos, los que habían confiado en su sabiduría, en su dinero. En este momento no pueden hacer nada. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a depender de Él 100% y no en nosotros. Y cuando tú estás acostumbrado a depender de ti, entonces tú dices, no, yo sé hacer esto, yo voy a hacer lo otro, yo voy a ir, yo voy a hacer, yo voy a negociar, voy a comprar, yo puedo, yo soy capaz, yo no necesito de Dios. Entonces Dios tiene que hacer un trato con esa persona. Dice la Biblia en Mateo 23, verso 12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y Pablo lo sabía. Y por eso él decía, Señor, está bien, yo me quedo quieto.
Yo confío en tu soberanía. Yo sé que lo que tú haces, lo haces bien. Me quedo tranquilo. ¿Para qué te doy más guerra, Señor? Yo sé que tú estás tratando conmigo. La séptima razón de por qué sufrimos los cristianos es precisamente eso, para formar carácter en nosotros. Vamos a Romanos capítulo 5, verso 1. Permítame explicarles algo antes de entrar al versículo. Algo sobre el carácter. En la antigüedad había una maquinita con la que acuñaban las monedas que se llamaba charácter. Esta palabra carácter es implantar una imagen. Y consistía en que vaciaban el metal a medio fundir y el obrero presionaba para que el metal quedara marcado en esa efigie que era marcada la imagen que querían hacer. ¿Recuerdan cuando Jesús pidió una moneda y le dijo, ¿de quién es esta imagen? Y le dijeron, del César. Le hicieron esa moneda con una maquinita que se llamaba carácter. Entonces, cuando el Señor está formando su carácter en nosotros, pues nos funde en el horno de la prueba. Funde el metal y luego lo vacía allí, en esa maquinita, y luego presiona. ¿Entienden? Por eso muchos sienten ese dolor, que Dios está formando su carácter. Dios está formando algo de la imagen de Cristo en nosotros. Por eso Dios hace el trato y eso nos causa dolor. Por eso sufrimos muchos cristianos. Y el asunto es que a veces tiene que presionar fuerte para que se quede marcada su imagen. Porque a veces el orgullo es tan fuerte, a veces la prepotencia es tan alta, a veces la autosuficiencia es tan elevada, que a veces Dios tiene que pedirle ayuda al ángel Gabriel. Venga, Gabriel, ayúdeme, súbase aquí. Le dice al otro, venga, súbese. Y entonces esa presión nos está oprimiendo, esa presión oprime, causa dolor. Pero el Señor está formando su carácter en nosotros. Y eso nos aflige. Vean el proceso en Romanos 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en esa esperanza de estar un día en la presencia de Dios. Pero miren, de pronto vuelve aquí a la actualidad Pablo, verso 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La tribulación produce paciencia. La tribulación produce en nosotros un fruto, que es la paciencia. Y aquí la paciencia habla de un soportar con calma la prueba, que es como cuando viene la presión y estamos allí y decimos, Señor, duele esto, pero ahí estoy. Pero ahí no termina, verso 4. La paciencia prueba y la prueba esperanza. Pero aquí la palabra prueba en el griego se traduce también como experiencia y también se traduce como carácter. Entonces, te está formando un carácter paciente, sabiendo que mientras estás aquí en esta tierra y hasta tanto el Señor no venga, hasta tanto el Señor no viene por la iglesia, aquí vamos a tener que ser formados a la imagen de Cristo. Y estamos en ese proceso. Esa es la etapa que estamos viviendo nosotros ahora. Y eso genera dolor, genera sufrimiento. Y a veces el Señor va a presionar, pero va a producir en nosotros fruto. Va a producir paciencia, va a producir gozo, paz, benignidad, bondad. ¿Me estoy explicando? Por eso, hermanos, aflige esa presión. Porque el Señor quiere plasmar su imagen. Y eso nos duele. Y el carácter, dice, nos hace sólidos en la esperanza. Verso 5. Y la esperanza no avergüenza. ¿Cómo va a avergonzarnos el hecho de que Dios trate con nosotros para formar su imagen de Jesús? Para vivir mejor. Para que podamos estar en esta tierra los años que nos restan, podamos estar mejor mientras llegamos a la eternidad con Él. Dice la Biblia, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, que por amor Él trata así con nosotros. Lo que muchos pasan en este momento, en lo que tiene que ver con la formación de su carácter, es por el amor de Dios. Y es mejor entender eso. Porque si no entendemos eso, entonces no vamos a tener una vida más llevadera. Entonces no vamos a poder soportar las pruebas.
Y entonces viene sufrimiento y viene dolor. Y quiero terminar con lo que es la octava razón por la cual sufrimos nosotros los cristianos. Y sufrimos los cristianos cuando somos vituperados, cuando somos perseguidos y cuando somos calumniados por causa de Cristo. Jesús dice en Mateo capítulo 5, verso 11, Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Fíjense ahora con el asunto del internet, de las redes sociales, cómo se levanta una cantidad de cosas, de información, una información buena, otra información mala, y tenemos que aprender a filtrar eso, porque no todo lo que se dice en las redes, no todo lo que se dice en el internet es cierto. Tenemos que aprender a revisar muy bien eso. Ahí se levantan cosas, mentiras, calumnias contra las personas. Algunas son verdades, pero otras son calumnias, otras son blasfemias. Y digamos que lo que más nos afecta es cuando hablan de nosotros. Pero aquí hay algo que tenemos que tener en claro y es que más importante de lo que los demás digan, lo que más critiquen, lo que los demás levanten contra nosotros, aquí lo más importante y el punto es ¿qué es lo que piensa Dios de nosotros? O sea, ante los ojos de Dios, ¿cómo estamos nosotros? Dios decía de Job, por ejemplo, que era un varón recto, un varón perfecto, un varón temeroso de Dios. O sea, el concepto que Dios tenía de Job era un concepto excelente. Y ahí es donde tenemos que trabajar nosotros. Claro, tenemos que mantener unas buenas relaciones con los demás, pero pues dicen que no somos moneditas de oro para caerle bien a todos. Se levantarán comentarios, rumores, personas que no les gustará el mensaje y personas que comenzarán a decir una cantidad de cosas. Pero el punto interesante aquí es que más importante de lo que piensen otros de nosotros es lo que Dios piensa de cada uno de nosotros. Esas ocasiones de vituperio son las que Dios permite para demostrar de qué estamos hechos. Si nos ponemos nosotros a pelear con todos por lo que nos dicen, que no, que es una mentira y comenzamos nosotros a alegar, a discutir, a tratar de defendernos, entonces estamos demostrando que aún nuestro carácter no está formado. Eso eventualmente, pues obvio, causa aflicción, eso causa momentos desagradables cuando levanta una calumnia contra tu vida, porque nos duele. Pero ahí es donde Dios trabaja formando nuestro carácter. Y muchas veces Dios dice, perdónalos, ora por él. Si te maldicen, pues bendícelo. Y ahí, en esos momentos, es cuando nosotros decimos, wow, tenemos que entrar a revisar eso. ¿Estás perdonando? Aunque te hubieran vituperado, aunque te hubieran calumniado, ¿lo has perdonado? ¿Has llegado al punto donde has podido orar por esa persona que te causó daño? Si te maldicen, ¿vas a maldecirlo también? ¿Vas a actuar de la misma manera? Porque la Biblia dice que si te maldicen, pues tú bendícelo. Hay gente débil que escucha comentarios, que escuchan cosas que no son correctas y ni siquiera investigan, ni siquiera profundizan y sencillamente pues creen todo lo que dicen. Y mis amados, hay que tener mucho discernimiento. Entonces dicen, no, todos son iguales, yo mejor me voy al mundo. Eso es solo chisme y eso es solo mentira, solo hipocresía en la iglesia. Y eso me preocupa, que ese tipo de vituperio, ese tipo de cosas que se levantan sean piedras de tropiezo para que muchos no vengan a buscar de Dios. Y finalmente, la novena razón por qué sufrimos los cristianos es solamente por vivir una vida piadosa, por querer vivir para Cristo. Y eso hace sufrir. Mire lo que dice Pablo a Timoteo en el capítulo 2, 2 Timoteo capítulo 3, verso 12. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero lo más triste es que muchas veces esa persecución es de las personas más cercanas. Esa persecución hacia nosotros viene de adentro. Muchas veces por los mismos padres, los mismos esposos, los mismos hijos se burlan, presionan, le dicen cosas que los hacen dudar muchas veces, que los hacen poner tristes y afligidos, porque has entregado tu vida a Cristo, porque quieres servirle a Cristo, porque quieres vivir para Él. Y muchos se burlan, muchos te dicen religioso, religiosa, fanático y una cantidad de cosas.
Entonces tú dices, pero ¿por qué me tratan así? ¿Pero por qué en lugar de alegrarse, porque estoy buscando de Dios, por qué me tratan así? ¿Por qué la esposa presiona al esposo? ¿Porque va a la iglesia? ¿Porque ora? ¿Porque busca de Dios? Entonces la gente se pregunta, ¿cómo si yo antes era un borracho, era un mujeriego? Ahora que soy un cristiano, ahora que quiero agradarle a Cristo, entonces en lugar de apoyarme, en lugar de decir, papá, mamá, vamos a ir a la iglesia, los voy a apoyar, vamos a sacar adelante esto, vamos a meternos con Dios, entonces causa resquemor, causa rencillas, causa persecución. Y todo eso aflige, mis amados. Dice la Biblia, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. De tu padre, de tu hermano, o aún peor, de los mismos hermanos en la iglesia o de otras iglesias que te ven que tú estás queriendo buscarte Dios, que quieres caminar, que quieres comenzar a estudiar, a profundizar la palabra de Dios y se burlan de ti. Y esa persecución causa tristeza. A todo esto concluyó Pablo cuando dijo en Romanos capítulo 8, verso 35, ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y Pablo dijo, nada nos podrá separar. Nada nos podrá separar. Noten que todo esto que dijo Pablo, no dijo que no vamos a pasar, al contrario, dijo que vamos a pasar por tribulación, por angustia, por persecución, por momentos de hambre, por momentos de peligro, por momentos de espada, donde la espada de la muerte está ahí como rondando. Pero nada de estas cosas nos van a separar del amor de Cristo. Hermanos, en medio de la lucha que tengamos, que estemos atravesando, que estemos viviendo, que vayamos a tener, acuérdate por favor esto, que Dios prometió. Dios dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Confíen en mí. Y vamos a confiar en Dios. Aún en medio de esta pandemia, aún en medio de todo lo que se está levantando en el mundo, aún en medio de la crisis, aún en medio de la situación económica que está afectando ya el bolsillo de muchas personas, vamos a estar buscando de Dios. Vamos a estar confiados en esa promesa que dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a confiar en Él. Amén. Oremos a Dios. Digámosle, Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Porque siempre tu palabra alimenta nuestro espíritu, Señor. Porque tu palabra alimenta nuestro corazón. Te agradecemos, Señor, porque ciertamente es una realidad que enfrentamos la adversidad, la tribulación, la angustia, la persecución. Y a veces hay escasez, Señor. A veces hay peligro. A veces hay valle de sombra de muerte. Muchas veces hay situaciones que se van presentando en la vida. Pero nosotros creemos, Señor, en tu palabra. Y tú dices, Señor, en tu palabra, que tú estarás con nosotros. Sabemos que ciertamente llevaste nuestras enfermedades, pero sabemos que aquí en la tierra, mientras estemos aquí, el cuerpo se puede enfermar, el cuerpo se va deteriorando. Sabemos que hay gente mala, Dios. Hay muchas personas que se quieren levantar en contra nuestra, que en el mundo está lleno de personas que quieren hacer maldad, que son muchas las circunstancias que se van a presentar, que nosotros por querer buscar de Dios muchas veces vamos a ser objeto de burla. Muchas cosas, Señor, nos afligen, Dios. Y por eso los apóstoles enseñaron que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Porque allá, en el cielo, ya no habrá tristeza, ya no habrá llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá muerte, porque esas cosas pasaron y serán todas hechas nuevas. Pero en tanto que se da eso, Señor, estamos aquí en esta tierra. En tanto que llegamos a ese momento que lo anhelamos, Señor, tú estás aquí formando nuestro carácter. Tú estás formándonos, Señor, a tu imagen. Estás tratando con nuestras debilidades, Señor. Tienes un trato personal con cada uno de nosotros. Y ahora sabemos que esas aflicciones son momentáneas. Que esta pandemia es momentánea, es pasajera. Que hoy está, pero que tú tienes el poder, que tú puedes darle la sabiduría, Señor, a los científicos. Y que puede en un momento determinado venir la cura para eso. Y todo eso, Señor, produce en nosotros un eterno peso de gloria. Porque sabemos que todo esto es momentáneo, pero que un día estaremos contigo gozándonos eternamente. Y que esto que estamos pasando hoy, Señor, es una situación momentánea. Es una situación, Señor, pasajera. Es algo que es efímero, Señor.
Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, mis amados.